A la 1 de la tarde, 53 minutos, muchas personas asocian la tuberculosis como una enfermedad que se desprende de otras enfermedades. Entre tantas, las personas cuando son diagnosticadas con VIH pues tienen una serie de prevenciones relacionadas con los temas pulmonares. Muchas personas se preocupan, pero realmente esto no tiene nada que ver solo con ellos, sino que puede ser una preocupación general. Es una bacteria que llega directamente hasta los pulmones y si quieren conocer en qué consiste y las generalidades, aquí está perfectamente explicado qué es, en qué consiste, cómo se previene y cómo se trata la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que muchos creían controlada. Ha vuelto a posicionarse como una de las principales amenazas para la salud pública en el Valle del Cauca en el 2025. Según la Secretaría del Valle del Cauca, en el primer trimestre de 2025 se han registrado al menos 206 casos de tuberculosis en el departamento. Este incremento ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias, quienes hacen un llamado a la comunidad para estar atentos a los síntomas y acudir oportunamente a los servicios de salud. En Cali, la situación es particularmente preocupante. En lo ocurrido del año se han identificado 57 nuevos casos, sumando más de 500 desde el 2023. Las autoridades han intensificado las acciones de vigilancia, prevención y tratamiento, con el objetivo de contener la propagación del bacilo del Koch, agente responsable de esta enfermedad. Uno de los principales focos de atención está en la población en condición de calle, considerada la más vulnerable frente a esta enfermedad. Se estima que alrededor del 70% de los casos detectados en Cali durante este año corresponde a personas que habitan en las calles, muchas de las cuales acuden a los centros médicos cuando la enfermedad ya ha avanzado significativamente. La tuberculosis es curable y prevenible, pero requiere de una detención temprana y un tratamiento adecuado. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para estar atentos a síntomas como tos persistente, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Es fundamental fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento para frenar la propagación de esta enfermedad y proteger la salud pública. Qué interesante tema y desde todos los puntos de vista que lo analizamos con la información que acabamos de presentar, pues entendemos entonces que no solamente se refiere a personas diagnosticadas con una enfermedad previa de pulmones, sino también en poblaciones vulnerables. Por eso a la 1:55 está con nosotros el doctor José Víctor Amú, a quien le damos la buena energía. Doctor, bienvenido a las tardes del sol. Buena energía, doc. Hola, doc. Buena energía, bienvenido. Doctor, Gracias. Creo que aquí hicimos un panorama investigado, pero hay uno que fue estudiado y que es tratado a diario, que es el panorama suyo. ¿Cómo fácilmente podemos decirle a nuestros televidentes qué es la tuberculosis y uno cómo la identifica? Bueno, lo primero que hay que saber es que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que una vez un paciente que está con la enfermedad habla duro o habla fuerte, tose, estornuda, puede liberar aerosoles, que es saliva, al aire libre, y esta puede ser inhalada por una persona sana que va a reunir las condiciones para desarrollar la enfermedad. La enfermedad puede producirse principalmente en los pulmones, pero es importante saber que también puede comprometer otros órganos en menor proporción. Y allí podríamos hablar del compromiso del sistema nervioso central, que es la tuberculosis, en la cabeza. Suele haber cefalea, suele haber rigidez de cuello, puede haber sensación de mareo, incluso vómito. ¿Qué tan vulnerables somos, doc, a contraer la enfermedad? Si estamos, por ejemplo, expuestos a lo que dices, un caso de una persona que ya tiene la enfermedad, pero digamos, a cualquier persona sana le puede dar o tal vez si tiene sus defensas bajitas, ¿todos estamos en la misma vulnerabilidad? Bueno, edad. Esa pregunta es muy importante porque hay que saber que la tuberculosis fue catalogada como una enfermedad oportunista. Y cuando hablamos que es una enfermedad oportunista, tendríamos que explicar que afecta más a las personas con algunas condiciones específicas, es decir, pacientes que tienen las defensas debilitadas o bajitas. Y allí hablaríamos de pacientes con mayor riesgo en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad renal crónica, habitantes de calle por su condición de desnutrición, personas consumidores de sustancias psicoactivas, que además de eso generan condiciones a nivel pulmonar que van a facilitar que la bacteria
pueda hacer un daño con mayor facilidad. Doctor Amu, hace algún tiempo se hablaba que ya la tuberculosis estaba prácticamente erradicada y que afortunadamente estaba controlada, pero entonces, ¿por qué vuelven otra vez estas olas de tuberculosis que nos ponen en alerta y nos preocupan, por ejemplo, hoy en día? Dice usted que hay 1.600 pacientes en este momento con tuberculosis. Sí, el año pasado en la ciudad más o menos se diagnosticaron 1.600 pacientes con tuberculosis. Yo pensaría que fue el año que más casos de tuberculosis se diagnosticaron en la ciudad. ¿El año anterior? En el 2024. En 2024. ¿Por qué vuelven estas olas? Bueno, lo primero es siempre decirle a la comunidad que la tuberculosis no es cosa del pasado. La tuberculosis está presente y estamos viendo que el país, por ejemplo, reporta más o menos 16.000 a 17.000 casos por año. Por lo tanto, es importante saber que esos pacientes con tuberculosis están en la calle, existen, y como ya lo dije anteriormente, lo que está facilitando la mayor incidencia de estos casos es el desconocimiento de ella. Estamos enseñándole a la comunidad cómo identificar estos síntomas para consultar a tiempo. Estamos capacitando a los profesionales en salud para que sepan que la enfermedad existe y que existen pruebas o métodos bacteriológicos para poderla diagnosticar. Doctor, por aquí nos hacen una pregunta bastante interesante con relación a la diferencia de la duración de la tos, la intensidad de la tos, cómo se manifiesta la tos entre una que da normal porque los cambios de clima, la bipolaridad del clima de Cali, de donde estemos, y ya una afectación directa por la tuberculosis. Hay una forma, hay una duración. Hay gente que a veces le dura tos un mes entero y uno dice, bueno, esto es normal, esto puede ser indicio, y me parece una muy buena pregunta, más muy interesante, porque a veces uno confunde una tosecita y la minimiza y pues no se da cuenta que tiene una enfermedad como la tuberculosis. Ok, bueno, hay que establecer, digamos, dos escenarios, porque la duración de, digamos, lo que va a partir o que va a trazar qué tanto tiempo debo tomar yo como referencia para poder decir esta tos realmente puede ser por tuberculosis, es saber quién es el paciente. Si es un paciente que tiene VIH, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, entonces la duración no importa, puede ser desde un día de tos, y si vivimos en una zona de alta incidencia como Cali o como el departamento del Valle, que son zonas donde hay frecuencia de tuberculosis, entonces hay que abordar ese paciente con métodos paraclínicos que nos permitan adelantarnos al diagnóstico. Pero si es una población general, ¿a quién le llamamos población general? A las personas sanas que no tienen ninguna comorbilidad asociada, no tienen VIH, no tienen diabetes, no tienen consumo de sustancias psicoactivas y están entre 16 y 59 años. En esas personas tenemos que sospechar tuberculosis cuando han tenido más de 15 días tosiendo. Tos. ¿Y cuáles son los otros síntomas adicionales a la tos que acompañan la tuberculosis? Y me parece muy bien el apunte que hace Vico de poder diferenciarlos de alguna manera, porque aquí somos los reyes del virus que anda, ¿no? Entonces, hay un malestar, dolorcito de cabeza, eso es un virus que anda. Todo es un virus que anda, y con el virus que anda, pues muchas veces podemos estar hay gente que se ha muerto por el virus que anda. Una cosa mucho más grave. ¿Cuáles son esos otros síntomas, doctora Amu? Ok. Bueno, en la tuberculosis, como lo mencioné anteriormente, es una enfermedad de evolución crónica. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad de evolución crónica, hay que saber que los síntomas, para poder uno diferenciarlo de una enfermedad aguda, que en el caso de un paciente que presente una virosis, son síntomas que aparecen rápido, como fiebre, como de pronto algo de malestar, rinorrea, que es el goteo nasal, o la gripa, que le llamamos normalmente. Eso se da en la primera semana y uno esperaría que antes de 10 días se pudieran resolver los síntomas. Pero cuando hablamos de tuberculosis, es un paciente que presenta tos por más de 2 semanas, que además aparece la fiebre y que esa fiebre dura por más de 8 días, no mejora con acetaminofén, que es lo que hacemos normalmente. Aparece la sudoración, pero ojo, esta sudoración es específica porque aparece en las noches y además de eso se asocia a la pérdida de peso. ¿Qué tan frecuente es la resistencia a los medicamentos de la tuberculosis y cómo agrava esto la situación, Doc? Bueno, la resistencia a los medicamentos se presenta más que todo cuando tenemos pacientes que no hacen adherencia al tratamiento. Hacer adherencia al tratamiento es uno tomarse los medicamentos todos los días. Recuerden que el tratamiento de la tuberculosis es supervisado, por ende el paciente debe ir todos los días, de lunes a sábado, al puesto de salud más cercano donde está asignado.
y la falta o el incumplimiento en este tratamiento es que puede generar que la bacteria genere algunas mutaciones genéticas y así puede lograr o hacer la bacteria de que ese fármaco que está recibiendo ya no te sirva. Es muy frecuente, en la ciudad tenemos casos con resistencia a muchos fármacos antituberculosos. Doctor, me llamaba ahorita mucho la atención cuando usted hablaba de que podría desarrollarse tuberculosis en el cerebro, pues la gente no tenía ese concepto, o mentira, no me puedo mencionar como toda la gente, yo no tenía ese concepto y pensaba que la tuberculosis estaba directamente relacionada con los pulmones. ¿En qué momento llega al cerebro? Entiendo ahora la explicación de qué es tuberculosis extrapulmonar y la pulmonar. ¿Cuáles son esas otras manifestaciones? Porque puede ser que mucha gente crea que solamente son temas que afectan el sistema respiratorio. Ok, listo. Bueno, inicialmente, como tú lo mencionaste, la enfermedad ya mencionamos que se propaga a través del aire, pero una vez el paciente inhala la bacteria, tu sistema inmunológico puede tener un primer control en tus pulmones. Cuando se logra controlar allí, lo que hace ella mediante un mecanismo natural de evasión es irse a la sangre y puede viajar a otros órganos donde puede encontrar alojamiento para ya poder seguir progresando. Entonces, en el caso que estábamos, tú me preguntaste puntualmente, en el sistema nervioso central, pues sencillamente es un paciente que va a empezar a presentar una cefalea, que de pronto no es un paciente que tengamos historia clínica de tener migraña, pero aparece de un momento a otro rigidez de nuca e incluso puede aparecer mareo y puede aparecer vómito. Y ante esto, pues me imagino que una asistencia médica para poderlo detectar a tiempo. Y ahí viene algo importante, Doc, y es que al inicio mencionábamos que la tuberculosis es tratable, pero además es prevenible. ¿Cómo uno puede prevenir la tuberculosis? ¿Qué deberíamos de hacer o de poner en práctica para estar menos propensos a infectarnos? Ok, bueno, hay que saber que la vacuna que se aplica, o la BCG, es una de las, digamos, los mecanismos que tenemos a nivel mundial que tienen evidencia de que evitan la forma grave de la enfermedad. Pero también existen otros mecanismos por el cual se puede evitar la enfermedad tratando al paciente que presenta la infección latente o la infección dormida. Es decir, que en pacientes que tienen contactos cercanos con tuberculosis, por ejemplo, cuando un paciente tiene en su casa la abuela o la mamá con tuberculosis, está en riesgo de infectarse. Pero como lo dije inicialmente, uno puede tener dos fases de la enfermedad. Una cosa es la enfermedad activa, donde ya tienes tos y todos los síntomas, y la otra es la infección latente, donde solo te infectas, pero tu sistema de defensa controla la infección. Entonces, cuando la infección está controlada, se puede evidenciar mediante una prueba que seguramente en la comunidad han visto que se demarca el antebrazo, se hace mediante un bolígrafo, un marcador, se demarca esa zona y se espera que haya una reacción inmunitaria. De esa manera nosotros podemos identificar que ese paciente ha sido infectado y corroboramos que aún no tiene síntomas. Entonces, en ese momento tenemos que ofrecer un tratamiento de prevención que se llama quimioprofilaxis, donde damos uno de los 4 medicamentos que se emplea en el tratamiento de la enfermedad activa. Ese es digamos, hoy por hoy, uno de los métodos que tiene mayor impacto en la prevención de la enfermedad. Dar tratamiento de quimioprofilaxis. Ya para terminar, Doc, ¿cómo ha cambiado en los últimos años el tratamiento y qué avances prometedores hay en este momento para la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis históricamente se trataba a 2 años, 3 años. Hoy por hoy se está ofreciendo esquemas mucho más cortos. En la fase o en la tuberculosis sensible se ofrece un tratamiento en el país aprobado por el Ministerio de Salud de 6 meses. En la tuberculosis resistente se está haciendo un tratamiento recomendado por el Ministerio de 18 a 20 meses. Pero hoy por hoy se han hecho estudios en el país operativos donde ya se ofrecen esquemas mucho más cortos, incluso en la tuberculosis resistente, que es la más difícil de manejar. Se están ofreciendo esquemas ya para esos pacientes que anteriormente se trataban de 18 a 20 meses, a poderlos tratar entre 6 y 9 meses. Muy bien. Doctor Víctor, pues le quiero decir que quedamos
Yo no solamente informado, sino que asustado porque uno muchas veces le tosen en el transporte público pasa. Hay gente que no tiene esa sepsis a la hora de toser o de estornudar y uno ahí se ríe o a veces una persona tose encima de sus manos, le da la mano a otra persona, esa persona se lleva la mano a la boca. Me ha dejado asustado por muchas cosas, entre tantas por el tema de la tuberculosis que puede irse hacia otras partes del cuerpo a afectar y uno pensaba que lo del pulmón era solamente lo involucrado. Doctor, muchísimas gracias, buena energía. Buena energía, Doc, muchas Doctor Amu, gracias. mucho gusto, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar hablaremos desde el punto de vista epidemiológico. La tuberculosis, que hoy estamos aprendiendo mucho más de ella, pues es nuestro tema central en Martes de Salud. Ya veremos.